Hace no tanto tiempo, el mundo occidental vivía con una tensión genuina. A años de distancia de la Guerra Fría, los puntos de conflicto estallaban en todas partes, desde Ucrania hasta el África Occidental y el Mar del Sur de China. Y los adversarios históricos de Estados Unidos parecían estar coordinándose de maneras que el mundo no había visto en décadas. Los analistas comenzaron a llamarlo el eje de la agitación, una alineación de 4 actores entre China, Rusia, Irán y Corea del Norte, operando a una escala y con un nivel de coordinación que tenía profundamente preocupados a Washington y sus aliados. Pero avancemos hasta principios de marzo de 2026, e Irán está descubriendo, de la forma más brutal, qué significaba realmente pertenecer a ese supuesto eje. Aviones de guerra estadounidenses e israelíes están golpeando objetivos en todo el país en una campaña militar sostenida y una coalición creciente de gobiernos europeos y del Medio Oriente se está alineando detrás de una sola conclusión. Pase lo que pase después, el régimen iraní no puede sobrevivir a esto. Piensen en lo que se suponía que representaba el eje de la agitación. La expectativa era una respuesta coordinada y contundente, con la gigantesca economía de China y el arsenal nuclear de Rusia respaldando al ayatolá en su hora de necesidad. Excepto que el ayatolá está muerto. La marea internacional ha girado decisivamente contra Teherán, y en el momento en que Irán más necesitaba a sus socios, sencillamente no estaban. Entonces abordemos la pregunta más obvia primero. El llamado eje global, el que los analistas occidentales pasaron buena parte de la década de 2020 advirtiendo, en realidad no existe, no en ningún sentido significativo. Rusia y China no son aliados militares formales. Ninguno de esos países ha firmado ningún tratado de defensa vinculante con Irán. Sus intereses tienden a correr en direcciones similares y esos intereses compartidos han impulsado cooperación militar, respaldo diplomático y algunas formas de apoyo mutuo genuinamente importantes. Pero la coordinación estratégica no es lo mismo que una alianza, y esa distinción importa enormemente cuando un país está bajo ataque y espera que alguien conteste el teléfono. Dicho eso, la geoestrategia rara vez es clara o simple. La ausencia de un pacto de defensa formal no descarta automáticamente la acción coordinada. De hecho, un experto en defensa occidental que habló recientemente con nuestro equipo hizo una observación que vale la pena considerar. El grado de alineación entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte en los últimos años posiblemente superó la alineación entre Alemania, Japón e Italia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Así que incluso sin un tratado formal, había una pregunta real y razonable de si la ofensiva de Estados Unidos e Israel sería el momento en que Pekín y Moscú finalmente trazaran su línea en la arena. No lo fue. Todavía es relativamente temprano en el conflicto al momento de escribir esto, pero no vamos a ser evasivos en este punto particular. Si Rusia o China fueran a intervenir militarmente a favor de Irán, ya habría ocurrido. Más importante aún, Estados Unidos, Israel y sus socios parecen haber entendido, antes de que se lanzara el primer ataque, que ni Moscú ni Pekín intervendrían. Y de manera crucial, tampoco estarían tomando esa decisión juntos. El pensamiento estratégico de Rusia sobre Irán es fundamentalmente diferente al de China, incluso cuando el destino parece el mismo. Esta vez, Vladimir Putin y Xi Jinping han llegado a la misma conclusión desde puntos de partida completamente distintos. Perder a Irán es doloroso, pero simplemente no vale una guerra. Para entender por qué, hay que comenzar por Rusia. En algún momento cada nación tiene que elegir un bando, y los años 2020 han ofrecido una educación dura y clarificadora para los países que eligieron alinearse con Moscú. Azerbaiyán entró en Nagorno-Karabaj y puso fin a su enfrentamiento militar con Armenia sin darle un segundo pensamiento a los pacificadores rusos. Cuando el presidente sirio Bashar al-Assad enfrentó una ofensiva rebelde a finales de 2024, la respuesta de Putin no fueron refuerzos militares. Fue un apartamento en Moscú y una vida tranquila bajo supervisión rusa. Cuando el aliado venezolano de larga data, Nicolás Maduro, fue sacado del poder por fuerzas especiales estadounidenses a principios de 2026, Rusia emitió las condenas más tímidas posibles y no hizo ningún movimiento serio para revertir la situación. Y aún así, había razones reales para pensar que Irán podría ser diferente.
Ningún país se acercó más a Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022, un periodo en que la mayoría de las naciones hacían exactamente lo contrario. Irán proporcionó a Rusia los planos técnicos de sus drones kamikazes de un solo uso, y la producción propia de Moscú de esos diseños se convirtió en una de sus herramientas más efectivas en la guerra en curso. A principios de 2025, los dos países firmaron un amplio acuerdo de seguridad, señalando lo que parecía ser una relación cada vez más profunda y duradera. También se han ayudado mutuamente a sortear las sanciones occidentales, de maneras que han sido genuinamente importantes para ambos. Y cuando se le preguntó el año pasado qué tan profunda era realmente la colaboración militar entre Rusia e Irán, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, respondió con su franqueza característica: el cielo es el límite. Pero cuando llegó el momento de Irán, la respuesta de Rusia fue algo completamente diferente. Mientras las bombas estadounidenses e israelíes caían sobre Irán un sábado por la mañana, el principal diplomático iraní llamó a Moscú. Lo que recibió a cambio, según declaraciones oficiales rusas, fue simpatía y una expresión verbal de apoyo de Lavrov. Eso fue todo. Públicamente, Rusia sí emitió algunas de sus condenas más contundentes. Llamó a los ataques un acto de agresión no provocado contra una nación soberana. Acusó a Washington y Jerusalén de hundir al Medio Oriente en un abismo de escalada descontrolada. Planteó el riesgo radiológico y acusó a los enemigos de Irán de utilizar el expediente nuclear como pretexto fabricado. Cuando los medios estatales iraníes confirmaron que el líder supremo Ali Jamenei había sido asesinado en el primer salvo, Putin personalmente denunció su muerte como un asesinato. A puertas cerradas, el panorama era muy diferente. Putin convocó una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia para revisar la situación, pero no realizó llamadas a los comandantes militares iraníes ni contactó personalmente al liderazgo iraní, delegando esa tarea a su ministro de Relaciones Exteriores. No hay indicios de que haya amenazado privadamente a Occidente con ningún tipo de intervención rusa. El asesor presidencial ucraniano Anton Gerashchenko alegó en redes sociales que Irán había intentado invocar cláusulas que creía lo obligarían a Rusia a acudir en su defensa, incluyendo una solicitud para que Rusia activara sus sistemas S-400 y equipos de guerra electrónica en Siria para interrumpir las operaciones estadounidenses e israelíes. La versión de Gerashchenko merece cierto escepticismo, dado que su país está en guerra con Rusia, pero si es precisa, la respuesta rusa fue desactivar sus sistemas de radar en Siria y rechazar las solicitudes de Irán con un tecnicismo. Independientemente de si ese detalle específico se sostiene, el patrón más amplio es innegable. Rusia había estado construyendo silenciosamente el caso para la no intervención mucho antes del primer ataque. Durante años Rusia le debe a Irán entregas de equipamiento militar serio, cazas de superioridad aérea Su-35, de los cuales Irán tiene 50 en pedido, y sistemas de defensa aérea S-400 que Teherán ha estado buscando urgentemente. Ninguno ha llegado. Lo que Rusia sí envió antes del conflicto fue decepcionante. Un pequeño lote de helicópteros de ataque que resultaban en gran medida irrelevantes para el tipo de guerra aérea de alta intensidad que Israel y Estados Unidos planeaban librar, y una cantidad limitada de misiles de hombro, de los cuales solo una fracción puede haber llegado a Irán antes del inicio de las hostilidades. Actualmente, no hay señales de que Rusia tenga intención de transferir a Irán sus propios drones Shahed 136 producidos domésticamente, a pesar de que Irán literalmente ayudó a Rusia a construir las líneas de producción para ellos. ¿Por qué entonces, porque un país que se posicionó como el rival más desafiante de Estados Unidos daría un paso atrás en un conflicto como este? La respuesta es mayormente práctica. Rusia está librando una agotadora guerra terrestre en Ucrania y sencillamente no tiene la capacidad militar para abrir un segundo frente a miles de kilómetros de distancia. No tiene ninguna capacidad real para disputar la superioridad aérea sobre Irán frente a las fuerzas combinadas de Estados Unidos e Israel. En tierra escasean las tropas.
funcionarios occidentales dijeron recientemente a nuestro equipo que las bajas rusas en el campo de batalla han superado los nuevos reclutas durante 3 meses consecutivos. En general, Rusia está bajo presión desde múltiples direcciones simultáneamente y no puede permitirse ser vista alineándose abiertamente con Irán. También existe un problema más específico. Irán ha comenzado a atacar infraestructura energética y objetivos civiles en el Golfo Pérsico, incluyendo en países como Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, que Rusia genuinamente necesita mantener de su lado. Ucrania, mientras tanto, supuestamente está moviéndose para asistir a esos mismos estados del Golfo con apoyo de defensa aérea. Rusia no puede permitirse estar en el lado equivocado de esa ecuación, ayudando a Irán a bombardear naciones de las que depende, mientras Ucrania juega el papel de defensor. Ese no es un intercambio que Putin esté dispuesto a hacer. La frustración puede ser real, en algún lugar bajo la superficie del pensamiento de Putin. Pero la decisión está tomada y las alternativas son sencillamente inaceptables para Rusia. Ahora, China. Si las razones de Rusia para no intervenir se reducen a limitaciones militares y exposición diplomática, esa lógica no debería trasladarse a China. Pekín no está actualmente peleando con nadie. Tiene el equipamiento militar avanzado, los números de tropas y el acceso geográfico, a través de naciones asociadas en Asia Central, para llegar a Irán si lo eligiera. Además de eso, China se ha comprometido explícitamente, en su propio lenguaje oficial, a salvaguardar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán. Las fuerzas chinas e iraníes han realizado ejercicios conjuntos y han profundizado los lazos militares durante años. Irán recibió misiles tierra-aire chinos el año pasado. Ha habido conversaciones en curso sobre aviones de combate chinos avanzados que irían a Irán en algún momento del futuro. Y económicamente, la relación parece aún más vinculante. Bajo las pesadas sanciones occidentales, aproximadamente el 90% de las exportaciones de petróleo iraní fluyen hacia China, representando bien más de 1/10 parte de todo el petróleo que China importa por mar. China compra ese petróleo a precio reducido. Cuenta a Irán como un pilar de su iniciativa Belt and Road. Se ha comprometido con unos 400.000 millones de dólares en inversión en la economía iraní durante las próximas décadas. Desde cualquier lectura superficial, China tenía todas las razones para luchar por Irán, pero China no lucha por nadie. Elimina el contexto de Irán por completo, y la postura estratégica de Pekín es en realidad bastante consistente. China no va a la guerra por otros países. La última vez que China participó en un conflicto armado directo fue en la década de 1970, y eso no es accidental. China no apuesta la vida de sus soldados por la supervivencia de otras naciones, no sostiene gobiernos por la fuerza, y no tiene ningún interés en ponerse a prueba militarmente contra adversarios de su propia elección bajo ninguna condición, excepto... Bueno, ya saben la excepción. Esa última parte es la clave. Los espectadores habituales de este canal saben cuál es. China tiene una línea por la que irá a la guerra, sus propios intereses esenciales y nada más. Así que Estados Unidos e Israel están desmantelando una de las asociaciones económicas más significativas de China. Eso debería hacer sonar alarmas en Pekín. Pero la respuesta de China ha sido tibia, en el mejor de los casos. Condenó los ataques, condenó el asesinato del líder supremo de Irán, condenó el impulso por el cambio de régimen en una nación soberana. Y eso fue esencialmente donde terminó. En lugar de establecer líneas rojas, Pekín está pidiendo moderación y negociaciones. Como Rusia, no hay evidencia de ninguna consulta militar china con Irán desde que comenzó el conflicto. Hay informes de que China recientemente entregó drones kamikazes y sistemas de defensa aérea a Irán, con negociaciones en curso para misiles antibuque difíciles de interceptar, lo que sugiere que China está haciendo algo más que Rusia. Pero, ¿el umbral para la participación militar directa? Pekín ni se ha acercado a cruzarlo. Las razones vienen en dos partes. Primero, la apuesta económica de China en Irán es más superficial de lo que parece. Ese compromiso de 400.000 millones de dólares que mencionamos, menos del 1% de él ha sido realmente desplegado. Eso convierte a Irán en un activo marginal en el balance financiero de Pekín, no algo por lo que valga la pena ir a la guerra. Segundo, el petróleo de Irán importa a China, pero el panorama es más complicado que una simple dependencia.
El mayor proveedor de petróleo a China es Arabia Saudita, no Irán, y cuando sumas los otros estados del Golfo juntos, sus envíos combinados de petróleo a China son más del doble de lo que provee Irán. Irán está atacando actualmente infraestructura energética del Golfo, una refinería que representa aproximadamente el 17% del total de las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita y una terminal catarí de gas natural licuado que suministra alrededor del 20% de toda la producción mundial de GNL. Cientos de miles de ciudadanos chinos viven en estos países del Golfo. China ha invertido masivamente en esas relaciones. Entonces, ¿quién está realmente amenazando los intereses de China aquí? Estados Unidos e Israel, que han evitado en gran medida las instalaciones energéticas iraníes, o Irán, que está bombardeando activamente activos energéticos del Golfo de los que China depende. Desde la perspectiva de Pekín, el cálculo no es lo que parece desde afuera. ¿Y si el suministro de petróleo de Irán a China se interrumpe? Pekín tiene razones para creer que puede manejarlo. La situación de Venezuela proporcionó un avance útil. Cuando Estados Unidos se movió contra Maduro, el petróleo venezolano no dejó de fluir. El mercado encontró la manera, como generalmente lo hace. China entiende que los mercados de petróleo necesitan compradores y continuidad, y que el deseo de Donald Trump de parecer duro con Pekín no reorganiza permanentemente el comercio mundial de energía. Agrega el hecho de que Pekín se opone oficialmente al programa nuclear de Irán y de repente Irán se convierte en algo más cercano a una baja calculada que a un socio vital que vale la pena defender. En cuanto a las armas chinas que van a Irán, eso puede tener más que ver con marketing de marca que con lealtad estratégica. Si las fuerzas iraníes logran golpes notables usando equipamiento chino, Pekín puede usar esos resultados para vender su hardware a otros compradores potenciales en todo el mundo. Exactamente el manual que siguió después de que el conflicto Pakistán-India de 2025 mostrara el desempeño de misiles y aeronaves chinos. Al final, Rusia y China han entregado a Irán el veredicto geopolítico más devastador posible. No odio, no condena, sino simplemente indiferencia. Después de años construyendo lo que parecían ser asociaciones cada vez más profundas, después de que Irán inclinó toda su postura de política exterior hacia Moscú y Pekín, después de una cooperación genuina en evasión de sanciones, tecnología de drones, comercio de petróleo y equipamiento militar, resulta que Irán simplemente no era lo suficientemente valioso como para ser salvado, demasiado complicado para defender, demasiado costoso para priorizar. Para Moscú y para Pekín, Irán será fácil de superar. Gracias por ver.